Queridas y queridos oyentes de Somos Cultura, Hugo Aguirre conversa con ustedes, son 8:33 y estamos en la segunda parte de Somos Cultura, en la que, como les había comentado, vamos a conversar con Guayo Saravia, creador multidisciplinario, que ha llevado adelante la producción de este libro que están ustedes viendo y que él muy precavidamente ha traído en un atril que queremos quedarnos, pero que ya sabemos que se lo va a tener que llevar a otras ferias. Sí, pero tiene otras exposiciones. Tiene otras exposiciones Sí. y otras funciones. Sí. Pero Guayo, agradecidísimo porque estés aquí y más agradecido todavía porque la dimensión mítica que le has dado a nuestro héroe Miguel Grau en tu publicación, de verdad que no solamente es una actualización y una proyección al futuro de la figura de Grau, sino que va a tener la posibilidad de alcanzar a nuestras juventudes un personaje actualizado, futurizado, pero también mitificado a partir de su heroicidad en la Guerra del Pacífico. Cuéntanos un poco cómo fue que se ocurrió esta idea, cómo fue que congregaste a los dibujantes y cómo fue que se ganaste este premio de estímulos económicos que ha permitido la publicación de un texto tan realmente bonito. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Somos Cultura y Radio Nacional? Justo tú le has dado en el clavo a lo que es el porqué de la novela, que es traer los valores de Grau a las nuevas generaciones, ¿no? Y ese realmente es el por qué hacemos esto. ¿Por qué juntar a 9 ilustradores? No solo 9 ilustradores, también vas a encontrar a 9 locutores nacionales, porque al final de cada capítulo hay una audionovela. Exacto, eso es también algo que me estaba olvidando. Y estamos en un lugar donde creo que nació parte de la historia de la audionovela en claro el Perú, sí, claro, ¿no? En Radio Nacional. Sí, sí. Pero bueno, solo un héroe del pasado vencerá en el futuro. Grau del espacio. Es lo primero que yo suelto en internet. Okay. ¿No? Para que a todo el mundo diga, ¿puede regresar el Caballero de los Mares? Y yo digo, ¿por qué no? ¿No? Y eso me planteé, que regrese el Caballero de los Mares ya no para defender el Perú, sino todo el planeta Tierra. ¿No? Entonces, en esta gesta de llevar los valores, empiezo a desarrollar la historia, pero acompañado del talento nacional. 9 ilustradores, yo siempre digo de los mejores. Es que en realidad es muy, visiblemente muy interesante. Y justamente 2 de estos chicos, sin desmerecer a los demás obviamente, han alcanzado, no sé si la cúspide de sus carreras porque ya trabajan para Marvel. O sea, están dibujando superhéroes conocidos. Uno de ellos no solamente es para Marvel, sino también para Disney. Entonces está dibujando para Star Wars. Maravilloso. ¿No? Dark Horse, me parece que se llama la editorial. Ahora, la propuesta me parece que sería interesante que la comentes también, porque argumentalmente esto podría definirse como una historia de ciencia ficción, como una épica heroica que expande la guerra del Pacífico y sus instrumentales de guerra al futuro. Hay una serie de vetas narrativas importantes que quisiera que cuentes sin spoilear, obviamente, a nuestra audiencia. Bueno, no te preocupes porque la historia la he estado contando, aunque no lo creas, desde el 2011. Fantástico. Hace 14 años en internet, pero gracias al pedido del público que me decía, ¿y dónde lo compro impreso para mí, para mi hijo, para mí que soy fanático de la ciencia ficción? Y yo le decía, pero ya está casi todo publicado en internet, pero el poder del libro y de la imprenta, por así decirlo, es potente. Sí. Si no está, por eso sigue habiendo cómics, por eso Marvel sigue presentando estas cosas que antes comprábamos en los kioscos los fines de semana. La industria es bastante fuerte. Ahorita estamos en la FIL 2025, en el stand 179 de Estación La Cultura, y la gente juntamente lo quiere por eso, ¿no? Por tratarse de Grau. Y cuando cuento la historia siempre digo, no se ha creado con un aire revanchista o tratando de continuar la guerra del Pacífico para la novela. El pasado quedó atrás y nosotros vemos hacia el futuro. Justamente, como tú dices, sin spoilearlo, claro. Todo empieza en el 3147, después de la Tercera Guerra Mundial, perdón. Y ya para algunos dicen que la estamos viviendo ahora, pero me parece interesantísimo. Pero imagínate, yo voy en un tono positivo porque ya Latinoamérica resolvió sus problemas y está unida en lo que se llama Tierra Latina. Y justo en ese momento de paz y tranquilidad llega una invasión alienígena. La historia del mundo, ¿no? Un pueblo que invade a otro. Entonces, en ese momento es donde la Tierra necesita un héroe. Por eso solo un héroe del pasado vencerá en el futuro. Y de alguna manera resurge alguien que está vinculado a Grau históricamente y míticamente, que es el Monitor Huáscar.
Esta idea me parece magnífica porque creo que debe ser el primer texto en el que, primero, el retorno de Grau un milenio después es parte de la historia, pero además la forma como uno de los personajes principales de la obra, que es el Huáscar ha adquirido una dimensión virtual, digital, tiene una tecnología de guerra superior que es capaz de enfrentar a estos alienígenas. Sí, y el Huáscar es otro de los protagonistas, si es que no para algunos el principal protagonista, porque en la imaginación y lo que me permite la ciencia ficción, creo esa mítica de que el Huáscar siempre guardó parte de la esencia de Grau. Uh-huh. Y con alguna fuerza especial que yo le llamo el núcleo, resucita en el 3147 para defender en parte el planeta, uh-huh, pero también para ser parte de las defensas completas. Uh-huh. Pero como no puede volver sin su comandante, pide el regreso de Grau. Y en el 3147 todo el mundo se pregunta, ¿pero quién fue su comandante? Fue Miguel Grau Seminario. Sí. Y la historia te cuenta cómo a partir de la tibia del hueso de Grau que está en la escuela de la Marina de la cripta, sí, hundida en el fondo del mar porque ya han pasado un milenio, pueden clonarlo. Sí. Miren ustedes, queridas y queridos oyentes de todo el país, esta historia que tiene un núcleo importante de ciencia ficción, tiene un gran atractivo narrativo, pero también un gran atractivo histórico, porque empata a dos momentos muy peculiares del tiempo de vida de nuestra sociedad. Guayo, ¿cómo llegas tú al cómic? Tú, me imagino, como muchos jóvenes, te acercaste a los cómics clásicos, de ahí empezaste a hacer relaciones con la realidad nacional. ¿Cómo ha sido que llegas a esto? Gracias, es una pregunta que siempre me realizan, ¿cómo y por qué Grau? Claro. ¿Cómo y por qué Grau? ¿No? Uh-huh. Tú no dices, ya, a todo el mundo nos han enseñado sobre los héroes de la Guerra del Pacífico. Uh-huh. Yo creo que de alguna manera escojo a Grau por todo lo que ha logrado, ¿no? En las campañas, las correrías del Huáscar, uh-huh, pero sobre todo porque llegó a mis manos, estando en el colegio, una historieta que se llamaba simplemente Miguel Grau, impulsada por el comandante Casareto, ya fallecido, uh-huh, y el ilustrador Luis Baldoseda. Claro, Baldoseda es históricamente un importante representante del cómic. Excelente. Sí. Y todo el cómic te hablaba de la historia de una manera muy entretenida, casi hollywoodense, porque obviamente él termina en el pináculo del sacrificio, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, pero esta obra, ¿por qué no continúa? Esto es casi Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y se me queda en la mente el poder volver a ver sus aventuras, uh-huh, ¿no? Y es cuando yo ya busco la manera de que la ciencia ficción pueda traerlo, ¿no? Yo te agradezco que hayas hecho eso, porque en realidad la publicación es verdaderamente emocionante. Te confieso que yo he leído esto en dos momentos, uno de ellos el final aquí en la radio, en Radio Nacional, y solo, concentrado, leyéndolo, iba sintiendo paulatinamente un crecimiento del orgullo patrio, justo ahora que está terminando el mes del aniversario de nuestra independencia. Entonces me gustaría mucho que esta experiencia la vivan todos quienes puedan acercarse a este asunto. Cuando te preguntaba sobre tus referentes, quería que tú me cuentes cómo fue que tú llegaste al cómic en tu vida y cómo es que se te ocurrió hacer esto. Bueno, yo soy de la generación de los 80. Uh-huh. He crecido y siempre lo digo, ¿no? Con referentes obviamente desde Star Wars, Nave Espacial Yamato, Capitán Reimer, Robotech. Uh-huh. O sea, todo eso es mi imaginario y mucho más. Sí. Pero siempre era recibir cosas de afuera, ¿no? Estaba muy bien. Y siempre pensaba, ¿por qué no tener algo que nazca desde muy adentro? Uh-huh. Un héroe propio. Uh-huh. Y que llegue a esa magnitud, que es lo que a los niños y a los grandes, a los chicos grandes, como yo les llamo, les encanta. Sí. ¿No? Que puedan hinchar por un héroe propio, ¿no? Y a la magnitud de lo que puede ser ahora los Cuatro Fantásticos o cosas como esas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya lo está logrando llevar adelante. Sí. Ahora, hay algo en la publicación que me parece muy interesante. Si bien es un libro, si bien podríamos asociarlo al cómic, también tiene mucho de audiovisual en la medida en que la forma como está narrado, cómo está representado, cómo está diseñado, también es, como tú mismo dices, hollywoodense, en el mejor sentido de la palabra. Hay imágenes que parece que se movieran, hay una historia que fluye bastante bien a través de los dibujos. Eso tiene que ver con que tú has hecho como el guión,
digamos, y los dibujantes han entendido lo que tú querías como proyecto. Sí, eso es lo interesante. Yo como director, primero les tenía que contar la historia. Imagínense el ilustrador. Contárselo a 9 ya, en primer lugar ya es y a uno maratónico. por uno que no conocía nada, ¿no? Como yo te lo cuento ahora, y ellos en su mente decían, sí quiero participar, sí creo que puede existir Grau del Espacio, ¿no? Y a través de mi narrativa y mis storyboards les empiezo a plantear cómo pueden ser. Obviamente siempre por ser artistas yo les daba una carta blanca de que colocaran su estilo, ¿no? Salvando la distancia, yo decía, si existió Batman y muchos artistas que lo dibujaron, ¿por qué no puede existir Grau del Espacio de muchos grandes artistas? Ese es otro reto que me parece muy interesante. Cuando uno empieza a mirar el libro y lo ve en términos estructurales, cómo está formado, cómo está compuesto, cada capítulo tiene un dibujante. Sí. Y un solo guionista que eres tú. Así es. ¿Cómo elegiste a quién para cada capítulo? Ese tipo de elección me interesa porque como lo he estado leyendo, me parece que es algo que al público le interesaría antes inclusive de comprarlo, de adquirirlo, de buscarlo. Sí, es muy buena pregunta. Al principio, porque yo tenía una agencia de comunicación multimedia llamada Cartoon Producciones y Perú Cartoon, y ya tenía dibujantes a cargo y animadores. Entonces con ellos fui desarrollando, por así decirlo, la primera parte de Grau. Pero para el segundo y tercero dije, ¿por qué no invitar a grandes artistas, ¿no? Para hacer que esto avance mucho más rápido? Entonces yo hacía un casting, por internet hacía un casting. Le decía, oye, ¿te gustaría participar? ¿No? Luis Morocho, Diego Lortegui, Martín Espinosa, y así poco a poco se iban sumando. Pero lo interesante que pasaba era que el que venía sentía la presión y el reto de hacer algo mejor, ¿no? Porque decía, uy, Luis hizo eso, Martín hizo el otro. Colocaste un nivel de competitividad ahí importante. Sí, y que hasta ahora me piden participar, ¿no? Pero, y eso me gustó. También lo hice de manera multimedia con el audiolibro, pero también quisiera resaltar que hay una labor editorial bastante importante, porque si bien yo tenía todos los gráficos y la narrativa, volverlo un producto editorial fácil de leer, que justo tú has dicho, lo has podido consumir sin problema. Detrás de eso hay la diagramación de un gran amigo, justamente de la Facultad de Artes, Martín Arias, que es el diagramador. Con él me siento y digo, ¿cómo va el público a leer esto? Una cosa es la computadora, el móvil, y otra cosa es tenerlo impreso. Claro. Ahora, Guayo, acá hay algo que yo no he leído y que tiene que ver con tu propia existencia. Guayo Sarabia es un creador multidisciplinario con formación en artes por la PUC y una trayectoria que abarca el diseño, el marketing digital, la animación y la narrativa gráfica. Reconocido por su ingenio visual y narrativo, su trabajo trasciende formatos desde storyboards y animación hasta memes y contenido viral, siempre con un sello único. Guayo no solo crea historias, sino universos que conectan con audiencias diversas. Entonces, eso explica muy bien por qué o cómo es que tu formación académica ha podido habilitarte para construir este texto, este libro, de manera tan fluida, ¿no? Sí, bueno, yo me he desarrollado en mi etapa, o casi mi última parte profesional como director creativo digital, y siempre uniendo talentos, ¿no? Y eso es lo que nos sobra en el Perú, ¿no? Talentos para sacar adelante productos e historias. Entonces, eso siempre me ha motivado, me ha unido, y creo que me va a seguir sacando adelante. Inclusive, ya se está convirtiendo en mi 100% de ser en mi etapa profesional. Porque obviamente yo tengo que trabajar en la parte multimedia, comunicación digital, pero si a ti te preguntan, Hugo, ¿qué es lo que te mueve al 100%? Exacto, es lo que te iba a preguntar. Yo me puedo quedar acá contigo conversando, sí, claro que sí, claro. Y hablando de los artistas, ¿no? Y comentando cómo hemos sacado Grau del Espacio. Sí. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que es comprometedora, porque terminaste con Grau en el Espacio. Es muy probable que esta saga tenga otros momentos importantes, pero quiero preguntarte también si en tu proyección existen otros héroes que quisieras desarrollar tomando esta línea de ficción presente, futuro, pasado y estos tan talentosos dibujantes. Sí, es una pregunta recurrente no solo en prensa, sino también en la gente que se acerca a comprarlo en la Feria del Libro. Y yo les digo, primero cerremos el capítulo de Grau, ¿no? Yo pienso llegar a 3 sagas, tal vez se extienda, no sé. Pues inclusive, como tú bien dices, da la historia para más, ¿no? Yo lo veo, sueño, como siempre digo, convertirlo en
una serie animada, porque era no una serie de Netflix, Ujú. ¿no? Ahora que Netflix está viendo en Está viendo en Latinoamérica, Latinoamérica, claro. ahora que se ha hecho Salvando las Distancias el Eternauta, ¿no? Ujú. Que tiene mucho más tiempo que obviamente Grau, que recién es Nobel, recién está saliendo. Y terminemos primero con Grau, ¿no? Grau Ujú. tiene mucho para dar todavía. Ahora, es verdad que tenemos también otros personajes interesantes que podrían convertirse en productos futuros. Sí. Ahora, mientras tú digas que vienen dos sagas más de Grau del espacio, yo me quedo tranquilo. No, igual está suelta la idea porque el talento está en el ambiente, ¿no? Sí, Y conozco sí. y estoy conociendo tanta gente talentosa que digo, algo más van a hacer. Y si queremos rendirle homenaje a Grau, también tengo que rendirle homenaje a un amigo recién fallecido que creó el grumete Grau, Ajá. que justamente era de mi promoción de la Católica, De la Católica. diseño industrial, de arte. Y en algún momento, luego de que yo creo Grau del espacio, él decide hablar de lo que no se habla de Grau, que es su parte de infancia. Claro, porque lo que pasa con Grau es que de verdad es un héroe de principio a fin en su vida. Él se compromete con la Marina de Guerra desde muy temprano. Sí. Como tú dices, es un grumete, creo que de los 12, 13 años está ya formando parte de la tripulación de un navío y eso le va generando una formación muy sólida para navegar. Si es un hombre neta 100% de mar, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y eso, claro, como valor es sumamente rescatable. ¿Qué cosa de Grau crees tú, que está bien, yo ya lo vi en el texto, pero qué cosa de Grau crees tú que es imprescindible que lo conozcan los jóvenes, los peruanos y peruanas que están en este momento buscando un héroe? Te cuento una anécdota que me pasa seguido en la feria. Sí. Cuando se acerca el papá, se acerca el niño le jala, ¿no? Grau y ve despacio, se acerca el papá también. Y yo le digo, no, lo hago para que los valores de Grau lleguen a ustedes, las nuevas generaciones, ¿no? Ujú. Y el papá voltea y le dice, ¿tú sabes quién fue Miguel Grau? Sí, papá. ¿Y dónde combatió? Ah, en el combate de Arica. No es eso, le dice, no tienes que volver a repasar. Entonces yo les digo, repasen Grau del espacio, porque si tú has visto tiene capítulos Sí. históricos, Ujú, ¿no? ujú. El combate de Angamos, Claro. el 8 de octubre, 1879, Ujú. para que el niño y el grande o el que no Engarce sabe, las dos cosas. claro, ¿no? y diga, es un héroe verdadero, vuelvo a los libros, a la literatura y empiezo a conocer quién fue Grau realmente. Sí, sí. Y eso tiene, claro, un reconocimiento especial, porque ahí lo que estás haciendo también es que esas dos generaciones, padre e hijo, se conviertan en cómplices para no solamente leer un texto como este, sino para reconocer la figura de Grau como algo que atraviesa nuestra historia y está presente entre niños y mayores. Sí, hay padres que quieren que sus hijos sean fan también de Grau, así como uno dice, quiero que mi hijo sea fan de la Alianza o de la U, Ujú. dice, yo soy fan de Grau y me lo dicen, por eso lo compro. Un marino retirado o una persona mayor, y hay niños que lo ven y dicen, y ya veo en sus caritas que dicen, oye, es un héroe propio, ¿no? Ujú. Y dice, papá, lo quiero. ¿No? Y se O sea que tú te estás divirtiendo como loco ahí en la feria. sí, yo lo veo regresar después porque el papá viene y dice, un ratito, ya regreso. ¿Ah? Pero papá, se lo va correteando el niño, ¿no? Y da la vuelta a la feria, ya, quiero comprarlo, me dice, ¿no? Fantástico. Y yo encantado de escucharlo, y el que no le parece o solamente me escucha, también estoy contento de contarle, ¿no? Tú comentaste hace un momento que este producto, esta historia, tiene algunos antecedentes como el del grumete que produjo un compañero tuyo de la universidad. O sea, lo hicimos, yo lo hice primero y él en paralelo ya fue desarrollándolo. Ya. Inclusive teníamos el sueño cuando nos encontramos en la feria de decir, oye, qué monstruo, tú ves el Grau niño y yo voy a ver el Grau futuro, ¿no? Espero que su familia lo siga retomando, Ajá. ¿no? Que no se pierda el grumete Grau. O si no, habla con la familia para que no se pierda. No, estoy seguro ninguna manera. que va a seguir. Claro. Él impulsó bastante esto de lo que fue Grau del espacio. Inclusive me escribió una semana antes de fallecer por Facebook diciéndome, ya era hora. O sea, ya era hora de que salga impreso. Ujú. O sea, como que me demoré demasiado Sí. o mucho. Pero como dicen, no, hay que hacerlo en el tiempo justo. Claro. Y además, precisamente eso hace posible que el proyecto tenga todas las características que tú estás pensando que deba tener, y al salir a la venta, al salir a encontrar al público,
se encuentra en un estado de madurez importante. Quisiera, por favor, que invites a nuestra audiencia, que está en todo el país y que está también en la capital, a leer Grau en el Espacio, Grau del Espacio, dónde lo pueden encontrar, y también que les invites a ver tus redes sociales para que conozcan tu trabajo en toda su dimensión. Sí, adelante. Muchas gracias. Grau del Espacio está en Instagram, en Facebook, en TikTok, y obviamente búsquenlo como Grau del Espacio. Y si lo quieren comprar, si estamos en Lima, tenemos la feria, la FIL, que todavía está hasta el 6 de agosto, sí, en Editorial Estación La Cultura. Yo le tengo que agradecer siempre a mi casa editorial. Gracias a que participé con la casa editorial, pude ganar los estímulos económicos del ministerio, sí, que es un esfuerzo grande. Le toqué la puerta a todas las editoriales. O sea, todas me decían, sí, puede ser, pero al final ninguna creía en un porcentaje, proyecto, digamos, ¿no? Salvo Estación La Cultura, que creyó en mí y lo pude sacar, lo tengo. Y aparte también lo pueden encontrar en las librerías nacionales, ¿no? Crisol, El Virrey, Comunitas y demás conocidas. Sí. Miren, Guayo Saravia acaba de decir algo que me parece importante destacar. Muchos de las publicaciones sobre las que hemos conversado aquí en Somos Cultura tienen este reconocimiento como proyecto ganador de estímulos económicos para la cultura, en este caso del año 2024 del Ministerio de Cultura. Entonces muchos creadores recurren a estas competencias que hacen posible que, si es que son elegidos ganadores, reciben un financiamiento para llevar adelante un producto de tan buena calidad como este. Y eso es algo que hay que reconocer. Sí. Y hay que, además, también, obviamente, reconocer la calidad del trabajo de Guayo Saravia, que nos ha permitido tener entre manos a este héroe del futuro, que es un mito del pasado y que pueden ustedes leer y disfrutar varias veces. Hay un colofón que me parece interesante y que podemos mencionar. Me voy a permitir leer un par de párrafos de esto, que está firmado por Guayo Saravia. Lo leo para que tú lo escuches también. Gracias. A los nuevos lectores que se encuentran con esta obra de ciencia ficción, quiero invitarlos a dejar volar su imaginación a través de un mundo de miles de años en el futuro, donde veremos regresar a nuestro querido héroe Miguel Grau Seminario. Como muchos de la generación de los 80, crecí estudiando las hazañas de Grau a través de los libros de historia, llenos de datos y pinturas que nos acercaban a lo que fue la Guerra del Pacífico. Era el inicio del interés por un héroe lejano y a la vez cercano, pues sentía su presencia en las calles, monumentos, imágenes de billetes y demás. Pero no fue hasta que llegó a mis manos el cómic Miguel Grau, dibujado por Luis Baldoceda, ediciones del Centro Naval del Perú, que veo la vida de Grau como una gran aventura que debe ser contada a otra escala. Y fue contada en Grau del Espacio. Quiero agradecerte mucho, Guayo, tu presencia en este programa y despedirme. Son ya las 8:56. Los voy a dejar con Fuera de Control y Mijail Palacios. Esto ha sido Somos Cultura en la edición de hoy, jueves 31 de julio. Mañana es otro día, el 1 de agosto, y vamos a tener un programa que ustedes podrán escuchar y ver a partir de las 8 por Radio Nacional. Esto fue Somos Cultura. Muchas gracias.